Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete. Bienvenidos al DT Podcast número 45. Esta es una entrevista muy interesante que estoy muy emocionado de escuchar, que nos tiene que contar aquí nuestro amigo Cristian Espinosa de Afogato. Es un proyecto basado en Honduras donde ellos básicamente han tokenizado café y están experimentando con la venta de café a través de Ethereum y llegando pues a un mercado de futuros de café donde se conecta directamente el comprador con el agricultor. Entonces, pues de nuestro lado tenemos aquí a Gustavo Ibarra que nos está acompañando. Entonces espero que pues esta edición hablemos un poco de qué es el proyecto, hablemos unos detalles técnicos de qué blockchain usaron, por qué Ethereum, y también hablemos unos pues ya también detalles de la historia de Cristian, de cómo llegó a realizar este excelente proyecto. Entonces bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás en Honduras? De invitado, en realidad es un gusto siempre escuchar de lo que está trabajando pues el ecosistema aquí en Centroamérica. Y pues aquí estamos todo bien, esperando pues que crezcan más proyectos de blockchain. Excelente, así es una industria nacente y hay que empujarla para que crezca. Entonces cuéntanos un poco de cómo llegaste a crear Afogato, qué es lo que te motivó y cómo llegaste a considerar pues blockchain también. Bueno, yo trabajé en una plataforma de pagos en el 2013-2014. La idea era crear una plataforma de pagos a través de Bitcoin y a través de mensajitos. Entonces, una vez que la plataforma, bueno, tuvimos la oportunidad de ser incubados en California. Y ahí vimos un poquito cómo se movió el ecosistema con Ripple, con Stellar, en proyectos que acababan de nacer casi. Lo más interesante es que, bueno, la empresa falló, pero o sea, siempre estuve como un poquito al tanto de lo que pasaba en el mundo de las criptomonedas, aunque nunca me metí de verdad de lleno hasta finales del 2017, donde pues, bueno, ustedes saben, el mercado empezó a subir, las noticias empezaron a sonar y pues me llamó un poquito más la atención. Escuché un podcast de Andreas Antonopoulos con Tim Ferriss, me llamó la atención. Empecé a leer un par de libros y pues fue realmente a inicios del 2018 donde entendí realmente cuál era el poder de la descentralización, el por qué Bitcoin era fuerte y cuál era el potencial que tenía la plataforma. Fue cuando pues, decidí entrarle de lleno a desarrollar. Bueno, cuando empecé a desarrollar, realmente la razón por la que elegí Ethereum en ese momento, pues no había en otras plataformas para desarrollo, o sea, que hubieran lanzado. iOS todavía estaba con el ICO, y lo que me movió bastante fue como la facilidad de recursos para desarrollar smart contracts en Ethereum. O sea, ustedes solo buscan cómo desarrollar en Ethereum y le van a tirar una infinita cantidad de documentación, herramientas. O sea, el ecosistema de Ethereum ha evolucionado bastante para que sea fácil para los desarrolladores. Definitivamente no es la plataforma más fácil todavía, o sea, desarrollar web es mucho más fácil. Pero sí, eso fue como lo que me llamó la atención y al final pues, me quedé por el ecosistema, cómo iban lanzando productos, cómo los productos se mantenían y me llamó bastante la atención eso. Y pues ya entrando en materia con Afogato, pues a mediados del 2018
Fui invitado para participar en el Facebook, el FADE, el Facebook Developers Conference, y pues no iba a California desde hace como 3-4 años. Aproveché para reunirme con uno de mis antiguos mentores y le pregunté, le comenté que quería trabajar en blockchain. Todavía no tenía ningún proyecto en mente, y pues él me dice como deberías trabajar en café, y me dejó sembrado la semillita, ¿verdad? Y pues regresando a Honduras, mi socio de un proyecto anterior, que era una pequeña incubadora tecnológica aquí en Honduras, él era bien apasionado por el café, viajaba todos los fines de semana a fincas a hablar con productores. Él quería crear un blog de café. Y pues, o sea, él siempre que trabajábamos juntos me contaba como, hey, mira, hablé con este productor y tiene este problema, hey, este problema, hey, este problema. Y me tiraba siempre una gran cantidad de problemas. Y siendo, bueno, los programadores, ustedes saben, son fanáticos del café. Así que yo también me apunto en eso. Así que me llamó la atención porque bueno, el café es bastante de aquí en Honduras, bueno, de Centroamérica en general, se produce bastante el café y de muy buena calidad, por lo que decidimos hacer un proyecto. Como cuando él me decía todos los problemas de los productores, yo le contaba, le respondía con cosas de blockchain y él me decía, pues, bien, podemos hacer algo. Y fue como cuando dijimos, démosle viaje. Y arrancamos desde medio del 2018 y así comenzamos. Genial, me gustaría indagar un poquito más en como los retos que te estaban tirando los agricultores, porque yo siempre he sentido de que hay muchos retos que tienen justo los caficultores que pueden ser solucionados con blockchain. Obviamente ustedes están tocando varios. Entonces, indaguemos en eso, como ¿cuáles son los retos principales para los caficultores? Entonces, nosotros, viniendo de toda esta parte de blockchain y de emprendimiento, teníamos una idea de qué proceso seguir, por ejemplo, validar, y la plataforma en sí de Afogato ha ido evolucionando, ha ido cambiando de lo que teníamos primeramente visionado, y todo esto por lo mismo que mencionas de los retos de los productores, ¿verdad? Entonces, lo primero era el reto de confianza a nivel de consumidores. Los consumidores no confiaban de que el café era de calidad o venía de todo esto, de calidad. Y pues en ese está sonando bastante el tema de trazabilidad. Decidimos implementar un como prototipo de trazabilidad y lo que descubrimos es que la trazabilidad le da un valor agregado que permite que el productor pueda vender su café a un precio más alto, pero a un costo mucho mayor, porque tener una verdadera trazabilidad implica tener sensores en toda la finca, básicamente elevar los costos de producción. Los consumidores estaban dispuestos a pagar. Quien se lleva esto es la exportadora. Y los productores, al no encontrar un cliente, lo que hacen es que venden su café a exportadores a un precio muerto, básicamente. El precio de la bolsa, más una comisión, se puede decir, si tienen más certificados, si tienen más calidad, o al contrario, con una multa si tiene diferentes atributos negativos, se podría decir. Entonces, de entrada, o sea, los productores, al menos aquí en Honduras, les tienen ese problema de conectarse con los consumidores, con los compradores, y eso básicamente no permite que ganen más. Entonces, una bolsa de café, una libra de café, les va a costar $2. Ellos lo tienen que vender a $1 y el consumidor la compra a 5. Quien se queda de diferencia es los exportadores. Eso con los productores que llegan a finalizar el proceso, ¿verdad? En realidad los productores de café venden su café
en la primera parte del proceso, que es cuando cortan la cereza. Entonces, los productores cortan la cereza e inmediatamente lo venden. Y estamos hablando de que cuando hacen eso, de $5 que cuesta una taza de café, ellos ganan el 1%, básicamente 5 centavos. Entonces, ese es como el problema que tiene toda nuestra región. Ahí cabal, en ese punto quisiera entrar como un poquito más a detalle, Cristian, en el sentido de qué tipo de productores estamos hablando, porque creo que estás hablando del reto más grande en general, que ha sido el productor pequeño que tiene que vender cerezo todavía, ni siquiera verde, porque no todos tienen pues iba a decir ingenio, pero no es ingenio, un beneficio. Recurso, básicamente. El beneficio ya para despulpar el café y sacarlo en verde y después por lo menos secarlo al sol y venderlo así oro. Sí, es correcto. Entonces, realmente nosotros no decidimos atacar directamente al productor más pequeño. Empezamos todo ya no estar en una cooperativa y finalizar su proceso hasta gran oro. Y realizamos, bueno, varios pilotos con ellos para probar básicamente cómo utilizar la plataforma. Y lo que descubrimos es que hicimos dos cosas. Primero, era simple, o sea, los productores ingresaban toda la información en la plataforma básicamente los ingresaba en el blockchain y esto les generaba un pequeño código QR, el cual compradores podían escanear y lo que sucedía es que podían ver toda la información del café. No es trazabilidad pura porque no estábamos usando en ese momento, sino que era puramente la información de las cooperativas, de transparencia. Y a eso, como los productores tenían una wallet, podían recibir propinas. Eso era lo interesante. Entonces, eso fue como el lo MVP. Lanzamos el año pasado, igual. Eso fue la versión testeemos. Sí, eso fue el primer prototipo. Ok, entonces es como escaneo el código QR, correcto. Ahí está la info del café. Y si tengo Ethereum en mi wallet, y bueno, y sé que es Ethereum y todo, o es con Bitcoin. Que podía pasar los tips. Era con Ethereum y podría ser cualquier RC20, cualquier token. Ah, excelente. Correcto. Ok. Y fue bien interesante. Realizamos el piloto con alrededor de 50 productores. Trabajamos con el BID en ese lado para trabajar una cooperativa de ellos. Y luego lanzamos una prueba en eTember. eTember es un hackathon súper grande. La cuenta es de que a la gente le cuesta todavía comprar, por ejemplo, usando criptomonedas. Y lo segundo es que descubrimos que a la gente, bueno, no les interesa mucho el tema de donar. O sea, sí es interesante, es casi como romántico, se podría decir. Ayer justo leía una noticia de Forbes que IBM estaba lanzando propinas, pero o sea, son una calidad. Que tal vez una sonrisa para uno, pero no solucionan el problema. Entonces, básicamente pasamos de eso a trabajar más en la parte financiera, donde empezamos a realizar otros tipos de prototipos, que ahí es donde entra la parte ya del token de café. Entonces... Sí, Perdón, Cris, aquí estoy muy emocionado también y entrando a esto es porque Gustavo es un cliente de ustedes y él cuando pues hemos seguido su proyecto, ya hemos conversado varias veces, el año pasado conversamos y todo. Y Gustavo pues cuando me mencionó eso estaba muy emocionado y fue de los primeros que me imagino que compraron, no sé si fue
de tu lado, pues, pero por lo menos acá de los que yo conocía, sí. Y quisiera ahí que Gustavo también nos cuente un poquito de su experiencia para combinarlo con la de ustedes de cómo llegaron al producto. Sí, gracias, Esteban. Pues sí, me llegó la noticia de este Café Token y estoy familiarizado con los RC20 y Ethereum, entonces me pareció una buena alternativa comprar café a través de Afogato, y vi que lo estaban haciendo con Uniswap y demás. Entonces, de alguna manera me di una probadita de la tecnología que estaban empleando. Y también me llamó la atención que existe este redeem, que es el retorno de una bolsa real de café de 1 libra, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención cómo van a manejar eso, porque es como que clientes en todo el mundo que invirtieron en Café Token puedan cobrar. Sí, también Cristian mencionaba que recibió un grant para la investigación de la situación de los caficultores y estabas en una visita a los pueblitos. Sí, entonces básicamente mi equipo, que somos 4 personas, estamos 3 en Tegucigalpa y una persona está en Brooklyn. Él era de San Pedro Sula, otra ciudad aquí de Honduras, y se fue a vivir allá. Y pues decidimos arrancar y nos fuimos a uno de estos pueblitos, Marcala, donde creo que es de los más famosos, y nos quedamos varios días ahí hablando con productores, haciéndoles preguntas sobre los retos que tenían, y pues descubrimos otra gran cantidad de problemas. Por ejemplo, cuando un productor vende su café internacionalmente, a Japón por ejemplo, se tarda 7 o 8 meses en recibir su pago. Esto no es porque no es que no le quieran pagar, sino que es por el proceso complicado que se hace. Y lo que tiene que hacer el productor es básicamente agarrar el contrato, ir al banco, hipotecarlo y pedir un préstamo para poder operar durante estos 7 o 8 meses donde no tiene fondo, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas que encontramos, que aunque ya tuviste tu cliente, ya lo vendiste, igual tenés que ir a sacar un préstamo. Y todos los años tenés que estar sacando préstamos y estar pagando los préstamos, entonces tu ganancia no es mucha debido a la gran cantidad de dinero que necesitas estar invirtiéndole. Y los que vimos que resultaban, que no tenían este problema, eran los caficultores súper famosos, que habían ganado tasas de excelencia, que habían ganado premios. Entonces esto les ayudaba a vender su café mucho más caro, lo cual les quitaba ese problema. Pero el caficultor en general tiene este pequeño problema. Así que igual descubrimos que el café lo guardan en bodegas, generalmente en empaque al vacío. Descubrimos que a veces tienen que hipotecar sus fincas. Entonces encontramos un montón de cositas que hacían sentido al tema de poder usar su café como colateral. Así que decidimos, pues, ya con estos resultados, arrancar el tema de colateralizar el café. Sí, ahí yo veo mucho ese término en las websites de DeFi, justamente, de finanzas descentralizadas, colateral, collateralized, pero en términos más aterrizados, estamos hablando de una garantía. O sea, ellos tienen café, que es un valor, y lo ponen como garantía para recibir otro valor, ¿no? Es correcto, es una garantía. Yo lo veo como una hipoteca, básicamente, y donde vos dejas tu café y recibís dinero, y con ese dinero pues lo puedes invertir en algo más. Si no pagas tu préstamo, básicamente perdés tu colateral o tu hipoteca, como sucede con las casas o los carros. Si lo pagas, pues no hay problema. Y siempre, normalmente estas plataformas tenés que pagar un pequeño fee adicional, un porcentaje, una comisión, básicamente, que es la ganancia de las plataformas, ¿verdad? Y igual que funciona como la hipoteca. Entonces yo lo veo bastante como una hipoteca. Me gustaría entrar ahí un poquito más a detalle, porque al final del día el costo de la infraestructura para el traspaso del dinero
lo tiene que pagar el pequeño productor por hacer todo esto. Entonces, ¿qué tanto porcentaje le está costando a él sacar este crédito de poner la hipoteca, etcétera, etcétera? Entonces, para este piloto en sí, no es mucho, porque nosotros básicamente lo que hicimos es comprarle a un productor todos fueron como entre 250 y 200 libras de café. Entonces, básicamente le dimos la moneda local, no nos metimos al rollo de criptomonedas y pasárselas a él, sino que queríamos probar el interés del mercado, básicamente. Queríamos ver si la gente estaba dispuesta a comprar un token de café para cambiarlo por bolsas de café, o incluso si la gente estaba dispuesta a cambiar este token de café por otras criptomonedas. Básicamente un poquito de especulación, se podría decir, que es a lo que queríamos apuntar en un futuro, que es esto de los futuros de café. Entonces, uno de los descubrimientos que hicimos durante esta investigación es que básicamente el 70%, 60% de las personas que están comprando futuros de café a nivel mundial, ninguno de ellos está incluso en el rubro del café, solo están especulando, básicamente. Entonces, es interesante cómo un mercado es afectado realmente por gente que ni que consume café, sino que solo gente que está especulando. Entonces dijimos, bueno, tal vez esta especulación se puede usar para algo bueno, y sería más bien incrementar los precios del café. Así que para este piloto, como les mencionaba, compramos primero el café a un productor directamente. Luego nosotros actuamos como los validadores, lo que quiere decir que el café, estos tokens de café no solo están respaldados por el café en físico, sino que están utilizando una criptomoneda estable llamada DAI, que es equivalente a $1. Es como el Tether, el USDC. Básicamente un DAI es igual a $1. Entonces, por cada libra de café tiene que haber su equivalente en DAI del precio de la bolsa de café de New York más el 150%. ¿A qué me refiero? Básicamente que por cada libra de café hay 3 DAIs en la plataforma congelados, se podría decir, que sirven como respaldo de que el café existe. Eso está buenísimo. ¿Por qué 150% más? Porque normalmente la gente podría utilizarlo para aprovecharse de la plataforma y vender su café al precio directamente de la bolsa en lugar de venderlo. Y esta utilidad es la que se fue directamente a los caficultores. En realidad esto no va, sino que lo que sucede es que se genera para el caficultor, si él trae 100 libras de café, va a recibir 100 tokens, se podría decir. Entonces no es como que está ganando más, sino que simplemente es digitalizando su café. Porque para esto ustedes ya habían comprado el café, ¿no? Sí, entonces para nosotros no tenía el sentido, pues, pero para el productor, en teoría, él recibiría directamente su café digital, que es el mismo precio. Sí, también hubo unos términos que tocaste, que fue, hay quienes compran estos tokens de café para especulación, ¿no? ¿Estamos hablando de algo como un contrato de futuros y estas cosas? Pues, bueno, yo a lo que me estaba refiriendo fue a los futuros, o sea, la gente que se dedica básicamente a comprar y vender de futuros. Y en nuestro caso en particular es porque una vez digitalizado el café se pueden hacer varias cosas. Se puede vender directamente, se puede utilizar como para sacar un préstamo, se puede utilizar como para crear futuros de café. Y nosotros particularmente quisimos montar, como quien dice, una casa de cambio descentralizada de café. Ese fue como el piloto que queríamos lanzar. Entonces, lo que hicimos fue metimos nuestros tokens de café, porque básicamente creamos 200 tokens de café que representa el café del productor. Pusimos aproximadamente, creo que 600 DAIs de colateral para poder crear este token de café.
Y luego utilizamos Uniswap, que Uniswap es un exchange descentralizado, donde básicamente se generan mercados donde uno pone el equivalente en ETH del precio del token. Entonces, ¿qué define realmente el precio? Es el equivalente de la primera persona que agregó liquidez al mercado. Entonces, nosotros metimos como $7,000, no $7,000, metimos como $1,500, algo así, para los 200 tokens de café. Y esto lo que genera es como una curvita donde los primeros tokens de café que están en el pool de liquidez básicamente te cuestan $8, $9, y entre más gente compra, más se va aumentando el precio. Entre más gente retorna su café, más baja el precio. Entonces básicamente es como genera una curvita donde las primeras bolsas de café van a costar $8, por alrededor de las 100 bolsas de café, cuando alguien compre la 101 bolsas de café, por ejemplo, van a dar el precio como a $100, $40, y las últimas bolsas de café, las 199, por ejemplo, va a estar un valor casi infinito. Es casi súper alto, mayor de lo que hay disponible en Ethereum ahorita. Entonces, el café más caro del mundo. Es correcto. Oye, esto fue más que todo para experimentar. Sabíamos que no íbamos a llegar tan alto, pero realmente queríamos ver si a la gente le gustaba este tema de que el café generara ganancia, básicamente. Está buenísimo. Háblame de... ¿Usaron algún protocolo para estos contratos? O sea, ¿es un contrato que ustedes diseñaron o ya es un ERC algo? El de nosotros, el café, el token de café, bueno, son dos contratos. Está el handler, que es básicamente el que crea los tokens de café. Es un contrato hecho por nosotros, básicamente no tiene ningún estándar, más que los de seguridad y los estándares básicos a nivel de desarrollo, ¿verdad? Para el café, el token de café, sí utilizamos un RC20, entonces esto ya nos permitía interactuar con otros contratos como el de Uniswap, nos permite interactuar con MetaMask o con cualquier wallet que tenga soporte para RC20. Entonces, en realidad... Perdón, si yo ahorita ingreso a Afogato o inspecciono el contrato de ustedes, ¿puedo verificar que existen los 200 DAI? O bueno, el DAI en ese contrato como colateral. Es correcto, sí. Solo te vas al ladder, incluso el contrato está verificado, así que todas las funciones y todos los llamados están ahí. Sí, eso está muy, muy interesante porque no tengo que comprobar que el café existe, pero el DAI, que representa una moneda estable, es la representación del café, ¿no? Es correcto. Nice. Y este otro término que utilizas de liquidity pool, también, ¿cómo lo explicarías en términos más entendibles? ¿Qué es una alberca, una piscina de liquidez? Ese básicamente es como, bueno, normalmente como un exchange funciona es de que hay una persona dispuesta a generar un intercambio. El problema con exchanges descentralizados es que, con los exchanges tradicionales es que son centralizados. Básicamente hay una plataforma que retiene los fondos de todos para poder hacer la transferencia entre varios. Entonces, un liquidity pool es una herramienta que utilizan los exchanges descentralizados, donde básicamente una persona ingresa un valor exacto a la cantidad de un token. Entonces, por ejemplo, yo tengo que poner $1. Si yo quiero que mi token cueste $1, yo tengo que poner el equivalente de ETH a $1 para un token mío. Y esto ya le genera, como quien dice, la liquidez. Esto es porque las personas hacen, como quien dice, cambios entre diferentes monedas. Entonces, básicamente los contratos lo que permiten es verificar que hay liquidez
y cambiar un token por el valor de esta liquidez. Que es un tema bien complejo, pero en realidad solo tienen que ver como qué es lo que le ayuda a generar el precio. Entre mayor fondos hay en una piscina de fondos, básicamente más barato es el token. Entre menos fondos hay es más caro, porque básicamente no hay recursos para hacer este intercambio, podría decir. Ok. Ya, si yo quiero transaccionar un valor, necesito poner un equivalente. Un equivalente. Correcto. Súper interesante. Me gustaría, y qué bueno que explicamos ahí ciertos términos para facilitar el entendimiento de cómo está estructurado. Tengo una pregunta, una es un poquito técnica en el token que se fueron en el RC20. No sé si, pues quisiera ver el proceso. Analizaron algunos otros tokens, un RC721, etcétera, para tirar algún tipo de regulación en quién tiene acceso a los tokens o no. Y la otra pregunta, bueno, de primero empezamos con esta pregunta. A la hora de analizar como los protocolos, ¿por qué se fueron por el RC20? Entonces, bueno, nosotros básicamente definimos el primer token de café cuando Afogato comenzaba, era un RC721. Es básicamente, la idea era de que cada café era único. Luego fuimos evolucionando y utilizamos un estándar nuevo, básicamente salió el año pasado, como en julio, que se llama RC1155. ¿Qué es el RC1155? Es un token que es único y que a la vez es igual entre sus propios elementos. ¿Cómo así? Imagínense esto, cartas de Pokémon o cartas de trading card games. Básicamente, cada tipo de carta es única, pero la misma carta es igual. O sea, un Pikachu es igual que todos los demás Pikachu, pero es diferente a no sé, a un Charizard. Entonces es como que cada individuo es igual, pero es diferente entre los de su misma especie, por así decirlo. Entonces, sí, es una carta diferente, es correcto. Muy buena manera de explicarlo. Entonces el café es igual, o sea, cada café dentro de un lote es igual, pero los lotes de café son diferentes. Por lo cual tenía mucho sentido utilizar este RC 1155. En este piloto lanzamos en RC20 porque, como al ser un token muy nuevo, no tiene soporte de otros contratos y otras plataformas. Entonces, por ejemplo, no existe soporte para Uniswap de RC1155, no existe soporte de muchas billeteras. Entonces la gente ni siquiera iba a poder ver su token de café. Existe y todo, pero no se iba a poder implementar. Entonces decidimos lanzarlo como un RC20. Por el momento, lo que nos va a tocar hacer, si queremos hacer más pilotos de esto, es básicamente crear varios contratos RC20. Entonces, básicamente van a haber un montón de tokens de café diferentes. Pero si no, simplemente es utilizar este RC1155, donde el lote de Esteban tiene un valor, el lote de Gustavo tiene otro valor, mi token puede tener otro valor dependiendo del café. Entonces, eso fue lo que utilizamos básicamente. Excelente. Dale vos. RC 155. 1155. 1155. Uh-huh. Interesante. Es como la evolución del 721. Sí, esto lo generaron porque justo en unos juegos de trading card games en Ethereum creo que tenían ese problema. Básicamente los juegos en línea tenían ese problema, que sus items, por ejemplo, una espada es igual a todas las demás espadas, pero tenían que generar una gran cantidad de contratos y les salía bien caro. Interesante. Excelente análisis. Y pues, no sé si Gus tienes más preguntas alrededor de este tema. Sí, hablando de contratos, cuando yo envié el Ether para comprar single token coffee o single coffee token café, ¿no? Uh-huh.
realmente le envié Ether a este Uniswap version 1 contract, ¿no? Es correcto. Entonces, háblanos de esta plataforma Uniswap, por qué la escogieron y demás. Existen diferentes plataformas para hacer exchanges descentralizados. Uniswap, Kyber Network. Creo que ahora ZeroX lanzó un protocolo para poder montar su propio exchange descentralizado. Nos fuimos por Uniswap realmente porque esto de las pools de liquidez, quienes comenzaron a sonar bastante fue Uniswap. Uniswap es una plataforma que ya lleva bastante tiempo, y no es bastante, sino en realidad solo como 2 años, pero en realidad lleva operando con fondos mucho más grandes. Entonces, al ser subcontratos públicos, al tener la documentación abierta, era más fácil para nosotros integrarnos con ellos que tal vez investigar en otra plataforma. Y como es una plataforma que utilizamos bastante, por ejemplo, yo la uso bastante para cambiar mi ETH a DAI o a otras monedas. A veces me regalan algún token que no sé para qué sirve, entonces lo que hago es que lo cambio a través de esta plataforma por DAI o por ETH. Entonces se usa bastante y pues la gente ya tenía idea un poquito de cómo funciona. En realidad el target de este experimento no eran los consumidores usuales, sino que era más gente de criptomonedas básicamente. Ok, interesante. Y pues adentro bueno, gracias por compartir, porque todo esto, y esta es la meta de esto, ¿verdad? Compartir este tipo de conocimientos y estos procesos de toma de decisiones para que como comunidad nos podamos fortalecer y apoyar mutuamente. Entonces, pues, saliendo de las partes técnicas, en este momento lo que vi es, básicamente, Gus vino, compró el token y se le envió la libra de café. Correcto. Ahí estás usando una infraestructura, pues, relativamente fácil de transporte porque estás adentro, pues, somos países vecinos y no es tan complicado. ¿Cómo lo tienen dimensionado ya en grande para vender así a un mercado europeo, por ejemplo? Porque yo veo los retos más grandes de los caficultores a la hora de tener que exportar el café. Tienen que siempre ir por los caminos ya existentes y establecidos porque ellos tienen ciertas ventajas a la hora de, por ejemplo, asegurar el contenedor. Y entonces la aseguradora solo trabaja con ciertas exportadoras. Entonces, como que esos retos en el mercado, que es un mercado que existe ya desde pues una buena cantidad de años, y hay ciertos actores ahí que quieren seguir siendo los gatekeepers de esto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es bien interesante este tipo de pilotos por esa misma razón. Para el primer piloto que realizamos, mi socio Robert básicamente compró el café, lo fue a tostar él, lo fue a trillar, lo fue a empacar. O sea, hizo todo el proceso y nos lo llevamos en la maleta para venderlo en Estados Unidos. Para ese piloto, básicamente muy similar, pero esta vez no lo tostamos nosotros, sino que conseguimos una de las mejores tostadoras aquí en Tegucigalpa que nos hiciera el tueste y el empaque y pues eso es lo que nos tocó de nuevo, investigar cómo exportar este café y ha sido bien interesante la experiencia porque hemos estado buscando cómo bajar los costos y la velocidad. Por ejemplo, les cuento esto, para mandar café desde Honduras a Guatemala usando el correo nacional tarda más que mandarlo a Europa, en el sentido de tiempo. Se tarda 30 días en mandarlo a Guatemala. Sí, y bueno, 15 días en Europa. Y aquí en Guatemala no hay correo nacional, ya realmente casi no existe. Entonces es como bien interesante lo ineficiente que es como estas rutas que mencionas.
Ahorita creo que lo más factible para nosotros es mandar todo el café a Estados Unidos y desde allá hacer el shipping. Es mucho más barato que acá y llega en menos tiempo. Entonces posiblemente esa va a ser la opción. Nos falta investigar un par de opciones adicionales aquí en Honduras. Por ejemplo, hay un programa de Exporta Fácil que al parecer no es muy usado porque en realidad no es muchas personas que están mandando una bolsa de café, 2 bolsas de café. Y ese es el problema en sí, pues, porque si fueran grandes cantidades las que estuviéramos vendiendo, sería solo usar una exportadora y ya puedo llevar bastante café. Aunque como es café tostado es un poquito más difícil por ese mismo lado. Sí, es que justo ahí es donde tenés varios retos con el café, porque hay diferentes tipos de uso, pues hay y de consumidores que te lo están comprando tostado, porque están comprando café, o el consumidor como que más especialista, que por ejemplo va a una tostadora especial pequeña, ya sea en Estados Unidos, que está surgiendo un montón, o en Europa, y esa tostadora pues es la que tiene el know-how y los contactos de saber de qué fincas y en qué países comprar el café de especialidad y llevarlo y después ya tweakear el tueste según el tipo de café, etcétera. Entonces creo que eso es como que también lo complejo del café, que no es tan simple el producto, es un producto sofisticado que tiene diferentes puntos de trabajo y todos esos son diferentes. Entonces a mí me gusta mucho el acercamiento que están haciendo de ir probando qué va funcionando para después, me imagino, poder integrar más a estos diferentes actores en la cadena, ¿o no? Sí, por ejemplo, con este mismo piloto alguien se nos acercó y nos dijo, hey, yo quiero poner mi café ahí, ¿qué hago? Y yo le pregunto, no, ¿cuánto café tiene? Y me dice, no, son 200 quintales. Y yo como, bueno, para este proyecto usamos alrededor de cerca de 1 quintal y unos 2 quintales y 200 quintales es casi 100 veces más, pues. Sí. ¿Cómo haríamos con eso, pues? Pero es un buen problema, esos son los buenos problemas. Sí, pero no es factible, por ejemplo, vender 400. Creo, yo hice el cálculo, eran como 440. A ver, por aquí lo tengo. Eran 44,000 bolsas de café. No es lo mismo vender 50 que 44,000. Ya es un tema más complejo. Y posiblemente el café de él ya no es también café de especialidad, que fue lo que usamos para este piloto. Es un café de mayor calidad que realmente valía la pena pagar $10-15 más el shipping por este café, versus un café que cuesta $2. Entonces ya para este café tal vez lo mejor es venderlo en verde, pero grano oro, perdón, y ver si realmente las importadoras o los tostadores internacionales están interesados en comprarlo. Pero ahí ya se complica todo. Ahí hacer ya como un batch grande, sí, ahí es donde tenés que romper muchos estigmas y como líneas que ya están muy establecidas. Ya han evaluado y pensado de moverlo así en el mercado asiático, siendo uno de los mercados más grandes pues de cripto y de Ethereum en general, también en Corea del Sur o Japón. Ellos obviamente les encanta el café, es un mercado que va creciendo cada vez más, ni digamos China creo que se está poco a poco volviendo uno de los compradores más grandes y más fuertes de café, pues en realidad nosotros, una de las razones por las que no hemos crecido así como quien dice bien fuerte es los fondos que hemos usado han sido propios, y por ejemplo para todo el DAI que pusimos para este café fueron los fondos del grant que recibimos para la investigación de investigación de campo, básicamente, de Consensus. Entonces tratamos de que los experimentos sean como de costo poco para nosotros y eso nos limita un poco en lo que se puede realizar,
Aunque sí te comento que se nos acercó alguien de Singapur y ellos tienen una aceleradora allá y les interesa un poquito ver cómo se puede trabajar. Entonces, ahorita, bueno, justo hoy en la noche tenemos una llamada con ellos para ver qué se puede hacer. Y sí, es un tema bien interesante. Aquí en Honduras lo que estamos haciendo es tratando de educar más bien al mercado local y crecerlo al mismo tiempo. Esa es como una de las soluciones que queremos implementar. Pues excelente, de verdad. Espero que les vaya muy bien. Singapur, pues es uno de los mercados también más fuertes adentro de eso. Espero tengan mucho éxito. Yo estoy seguro que ahí puede que de la parte del consumidor tengan un pool más grande, pues que ya va a conocer todo esto un poquito más y va a ver el valor agregado en lo que se está aportando, en la transparencia y la trazabilidad y en la seguridad del manejo de los datos, ¿verdad? Sí, realmente al finalizar todo esto, pues lo que hemos aprendido es la importancia de los blockchain. Por ejemplo, esto se llama la facilidad de integrar diferentes protocolos entre sí. Tal vez nosotros no nos sirvió esto de la trazabilidad, pero tal vez a otros proyectos sí les está sirviendo. Por ejemplo, el programa de IBM, a Llave o diferentes blockchains o proyectos que están en blockchains, que si utiliza la misma plataforma de Ethereum o Hyperledger, es muy fácil integrarse entre ellos. Entonces ya, por ejemplo, mis tokens de café podrían tener también trazabilidad de IBM, por ejemplo, sin ningún costo adicional más que la integración, pues, de los protocolos. Entonces es un futuro que está un poquito lejano, pero que es bien llamativo para lo que es este mercado. Lo segundo es que cada vez es más fácil hacer las cosas. O sea, todos están trabajando en usabilidad para que todo sea más fácil, que los usuarios ni siquiera sepan que están usando blockchain. Están saliendo tarjetas de crédito, están saliendo wallets donde básicamente no necesitas llaves privadas, sino que utilizas a tus amigos como para restaurar tu cuenta, si perdes tu password y cosas así. Entonces todo está también este tema de metatransacciones, donde puedes hacer transacciones sin pagar gas. Entonces puedes utilizar incluso un bot de WhatsApp, solo mandar dinero a tal persona. Entonces todo apunta a que se va a hacer más sencillo para las personas y esto va a ser lo que va a alcanzar, como quien dice, el mercado final. Me encanta. Pues muchísimas gracias por todo este input. Yo creo que es extremadamente interesante y más que interesante, es importante que este tipo de proyectos y estos MVPs y Proof of Concepts estén saliendo desde acá, desde Centroamérica, porque al final del día nosotros somos los que más nos podemos beneficiar de los aportes y de los atributos de esta tecnología. Y qué bueno que personas como tú están siendo lo suficientemente visionarios y lo están empezando a aplicar. Pues hemos llegado al fin. Gracias por escuchar. Este ha sido un excelente episodio. Cristian, no sé si tienes unas últimas palabras para nuestros oyentes. Pues en realidad no, solamente agradecerle a ustedes, Esteban y Gustavo, por escuchar la historia de Afogato. Si quieren comprar, pues los tokens de café todavía están disponibles, es afogato.co. Igual Afogato.co en Twitter, ahí nos pueden encontrar. Y estamos tuiteando siempre cosas relacionadas con café. Este es nuestro segundo experimento, estoy seguro que vamos a hacer más. Y si les gusta el café, definitivamente pruébenlo. Nosotros vamos a hacer hasta lo imposible para hacerlo llegar hasta donde estén. Y es un café muy, muy bueno. Es un café de uno de los ganadores de Taza de Excelencia, donde este café en específico no es el que vendió a $120, pero es del mismo lote. Entonces es muy buenísimo. Lo tienen que probar. Y pues gracias.
Genial, genial. Gus. Sí, muchas gracias, Cristian. Vamos a darle seguimiento. Quería preguntarte si tienen algún canal como Telegram para mantener informados a los usuarios o algo así. Ahorita lo que estamos usando es el Twitter. El Twitter. Sí, y es Afogato SEO. Afogato SEO, así, básicamente, no tiene ningún punto ni nada. Vale. Entendido, pues muchas gracias igualmente. Ahí vamos a estar pendientes de sus próximos pasos y felicidades por esta exploración de blockchain y café. Gracias. Así es, bueno, aquí escucharon el futuro del mercado del café. Se está construyendo en Honduras, ahí en Afogato. Gracias por escucharnos, gracias por seguirnos, compartan siempre este podcast y siempre sigan informándose, educándose y participando. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.